Bienvenidos nuevamente al programa Sin Letra Pequeña que realiza la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de La Solana en Canal 2000 Televisión. En esta ocasión hablaremos de la contratación con agencias de viajes y en especial de la contratación de viajes combinados. Durante el año 2020, la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 limitó la libertad de circulación de las personas debido, lógicamente, al primer estado de alarma, al estado de alarma en definitiva que se promulgó, y también a las restricciones impuestas por las comunidades autónomas. Además, muchos países extranjeros han limitado la entrada de viajeros residentes en España. Estas circunstancias motivaron que en ese año, en el 2020, bajaran en torno al 47,6% los viajes que se realizaban y el gasto que se empleaba en ellos en torno al 56%, siendo el turismo con destino a países extranjeros uno de los más afectados. También en la OMIC durante el 2020 el 13% de las reclamaciones se referían a cancelaciones de viajes, entre otros temas, poniendo de manifiesto en muchas ocasiones la falta de información y documentación que tenían las personas consumidoras, pero también la insolvencia de las empresas del sector para resolver estos asuntos. Por estos motivos, cuando la mejora de la evolución de la pandemia posibilita los desplazamientos y estamos prácticamente ya en fechas de preparar vacaciones, queremos con este programa que cuenten con la información precisa para contratar todos sus viajes, conociendo sus derechos y sus obligaciones. ¿Qué hay que saber sobre las agencias de viajes? Bueno, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, la Junta tiene la competencia para ordenar y promover el turismo y desde el año 2007 existe un decreto de ordenación de las agencias de viajes, que son empresas de mediación turística que están dedicadas a contratar o a facilitar la celebración de contratos entre las empresas que ofrecen y los consumidores, que son los que demandan las actividades. Esta norma se aplica a agencias que tienen su domicilio en nuestra comunidad autónoma, su domicilio social en nuestra comunidad autónoma, pero también se aplica a agencias que realizan su actividad por Internet, por ejemplo, aunque tengan el domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, donde centralizan su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. Y también a establecimientos que, aun teniendo o perteneciendo a agencias que están domiciliadas fuera de la comunidad autónoma, desarrollan su actividad en nuestra comunidad. Por tanto, este es el sector en el que nos vamos a centrar en este programa y, claro, lógicamente tenemos que hablar de que las agencias de viajes se dedican de forma exclusiva a la mediación en la prestación de esos servicios turísticos, así como la organización y comercialización de viajes combinados y otros servicios sueltos. Y hay tres tipos o tres categorías de agencias. Unas que son las mayoristas. Las agencias mayoristas son las que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios turísticos, pero que lo ofrecen a agencias de viajes. No contratan directamente con las personas consumidoras, las ofrecen a agencias de viajes. Y después están otra categoría que son las minoristas. Y estas sí son con las que contratamos los consumidores, puesto que son las que ofrecen servicios que organicen ellas mismas o que son las que ofrecen los servicios que han elaborado las agencias mayoristas. Y por último hay una tercera categoría que incluye a las otras dos, que son agencias mayoristas y minoristas, porque cumplen los dos requisitos y organizan por su cuenta viajes y servicios turísticos y también los ofrecen a consumidores usuarios. Esto es importante tenerlo en cuenta para los consumidores porque resulta indispensable que las agencias de viajes cuenten con la autorización, la licencia que otorga en concreto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la Dirección General de Turismo para el establecimiento, para esa empresa, ya sea la central o todas sus delegaciones o sus puntos de venta. Y para obtener esta licencia o permiso administrativo necesita contar con un seguro que cubra los posibles riesgos de su actividad. Y además deben constituir y mantener durante todo el ejercicio de su actividad
una fianza para responder del cumplimiento de sus obligaciones. Esto es importante y fundamentalmente por lo que ha ocurrido concretamente en el año pasado, cuando ha habido tanta cancelación y a lo mejor cierre de agencias. Bien, esa fianza viene a responder especialmente para el reembolso de los depósitos que hayan hecho los consumidores o incluso el resarcimiento de los gastos de repatriación. Imagínense, por ejemplo, que ocurra algún siniestro desgraciadamente fuera de nuestras fronteras, hay que repatriar. Bueno, pues todas estas eventualidades son las que vienen a cumplir o a cubrir esa fianza que deben mantener las agencias de viaje en caso, por ejemplo, de insolvencia o quiebra para cubrir, como hemos dicho, todos los daños corporales, daños materiales y los perjuicios económicos causados. Además de esas categorías que hemos dicho y de la obligación de tener licencia administrativa, la publicidad que tienen que hacer las agencias de viajes, ya sea en establecimientos o en toda su documentación, en la correspondencia y en mensajes publicitarios que utilicen, deben hacer siempre referencia a esa autorización, a esa licencia, concretamente al número que ostentan en el departamento administrativo correspondiente. Un código de identificación que los consumidores debemos tener muy en cuenta a la hora de dirigirnos a unos establecimientos u otros, para saber diferenciar cuáles están legalizados y cuáles no están legalizados. ¿Qué actividades y qué servicios nos ofrecen las agencias de viajes? Vamos a ver, pues entre otras cosas nos van a ofrecer la venta de billetes y reservas de plazas en medios de transporte, nos van a ofrecer la reserva de plazas en alojamientos turísticos, la contratación de cualquier otro servicio turístico prestado por las empresas turísticas, la organización o la comercialización de viajes combinados, la organización o comercialización de excursiones de duración no superior a 24 horas o que no incluyan una noche de estancia, y además las agencias de viajes pueden prestar a sus clientes información turística, difusión o venta de material publicitario relacionado con el propio turismo, el cambio de divisas y venta y cambio de cheques de viajeros, la expedición y transferencia de equipajes por cualquier medio de transporte. También nos pueden ofrecer la formalización de pólizas de seguros turísticos, seguros de pérdidas o deterioros de equipajes y otras pólizas que cubran los riesgos derivados de los viajes contratadas con empresas aseguradoras que estén debidamente autorizadas para ello. Nos ofrecerán también, en ocasiones, la reserva, adquisición y venta de billetes o entradas para espectáculos, museos, monumentos y parques de atracciones, el servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o eventos similares, la comercialización de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y la comercialización de productos o servicios prestados por las empresas de turismo activo. Ahora, lo que también tenemos que saber es cómo nos pueden ofrecer las agencias de viajes estos servicios. Nos los pueden ofrecer como servicios sueltos, que se llaman así, servicios sueltos, que tienen entidad propia en sí mismos, se venden o se comercializan aisladamente, y en esta comercialización de servicios sueltos la agencia va a actuar como intermediario entre el prestador de servicios y el consumidor final, pudiendo percibir del cliente una remuneración en concepto de gastos de gestión, con independencia de que perciba o no remuneración del prestador de servicio. Es decir, nos pueden cobrar a nosotros y podrían en un momento dado cobrar también del prestador de ese servicio. Y la otra fórmula en la que nos pueden vender todos estos servicios que las agencias de viajes comercializan es como viajes combinados, que son demandados en gran medida por los consumidores y que vamos a hablar específicamente de ellos en apartados siguientes. Lo que sí tenemos que tener presente es que las agencias de viajes nos deben informar previamente por escrito a los clientes del coste y la forma de pago de los servicios que nos van a prestar, sobre el cual nos podrían exigir siempre un depósito contra el que deberán entregar el consiguiente recibo o documento justificante en el que consten las cantidades entregadas a cuenta y los conceptos por las que estamos pagando, así como la información general de las condiciones generales o las condiciones económicas de la anulación de ese servicio en caso de que decidamos hacerlo. Obligaciones que tienen las agencias de viaje, en especial con las personas consumidoras. Se rigen estas obligaciones por una serie de reglas que están definidas en la normativa existente. Y concretamente
una de las más importantes, que deben facilitar al cliente por escrito la definición de los servicios con indicación del precio o precios y gastos de gestión. Cuando se realiza un contrato y se perfecciona un contrato, entonces se debe entregar al usuario toda la información y los bonos necesarios que van a permitirle utilizar esos servicios turísticos. A partir de ahí, el consumidor puede desistir de los servicios que tenga contratados siempre con el derecho a devolución de las cantidades que haya abonado, tanto si se trata del precio total como si fuera una señal lo que hubiera entregado. Pero ojo, deberá abonar gastos de gestión y los de anulación que estén debidamente justificados, y eso, quien se debe encargar de justificarlos es la agencia de viajes. No obstante, en viajes combinados, de los que hablaremos a continuación, el consumidor siempre debe abonar una penalización en caso de desistir. Y, lógicamente, cuando se haya contratado y el consumidor no se presentara en la fecha convenida para realizar el viaje, no tiene derecho, lógicamente, a la devolución de la cantidad pagada, salvo en casos de fuerza mayor que están suficientemente tasados y que sean demostrables de acuerdo con entre las partes. Lógicamente también se puede llegar a acuerdos extra normativa, bueno, pues si las partes deciden restituirse las cantidades en estos casos. Pero una cosa importante que deben tener las personas consumidoras es, a la hora de contratar, ver si en la publicidad, en el contrato, se indica que la anulación esté sujeta a unas condiciones especiales. Por ejemplo, pongo el caso de que sean contratos o viajes no reembolsables, y así se especifica claramente en la publicidad y en el contrato. Bueno, pues en esos casos, lógicamente, esas condiciones especiales de contratación son las que van a regir la anulación en caso de desistimiento, y se establecerán de acuerdo con esas condiciones pactadas. También las agencias están obligadas a facilitar a los clientes la totalidad de los servicios que se hayan contratado, con las condiciones y las características estipuladas, exactamente tal como está definido y como viene en la publicidad. Vuelvo a insistir que la publicidad tiene una importancia casi igual al contrato, por eso el consumidor debe guardar folletos, fotografías, cualquier referencia que haga al alojamiento, al viaje, al tipo de viaje, de transporte que se vaya a utilizar, porque eso tiene validez contractual. Bueno, pues si fuera imposible prestar alguno de esos servicios, la agencia debe ofrecer al usuario la posibilidad de optar por el reembolso total o bien por ofrecer al usuario la sustitución por otro servicio de similares características en cuanto a categoría y calidad. Pongamos por ejemplo que uno contrata un hotel y de 4 o 5 estrellas y le dan un hotel de 3. Pues lógicamente, si no es posible utilizar o darle el hotel de 4 o 5 estrellas, le deberán a dar algo similar, ¿vale? Y si no fuera posible y el servicio que le ofreciera la agencia tiene que ser de categoría inferior, el consumidor y la agencia está obligada a reembolsarle la diferencia que corresponda. Las agencias que prestan sus servicios por Internet, que cada vez son más, están obligadas a ofrecer de forma permanente, fácil, directa y gratuita una información precisa. El nombre de la empresa, además de su nombre comercial y lógicamente también su domicilio y por supuesto el código de identificación de esa agencia, el código que indica que es una agencia legal, el precio detallado así como los sistemas de pago que pueda utilizar, los datos del producto ofrecido, que como mínimo se referirán a si es un servicio suelto o es un servicio, un viaje combinado, el coste total de todos los servicios con indicación de los impuestos y también el derecho de que pueda tener el consumidor a desistir de esos servicios contratados y, en su caso, los gastos de gestión que correspondieran por esa cancelación. Y luego también los medios que le permitan al consumidor, estamos hablando de contratación en Internet, tiene que referir la agencia y dar información clara sobre los medios que le permitan obtener al consumidor con carácter inmediato el justificante de la operación que haya realizado. En este punto me quiero referir a que hay excepciones para ofrecer servicios turísticos cuando no sean agencias de viajes, porque lo que dice la norma es
claro y preciso. Dice que la oferta, publicidad o la realización de cualquier actividad propia de las agencias de viajes sin tener la autorización, me refiero a la licencia para poder realizar esas actividades, puede ser objeto de sanción administrativa, una multa. Pero hay excepciones de entidades, ya sean, concretamente son entidades, asociaciones u organismos, que si cumplen una serie de requisitos pueden organizar viajes y pueden actuar en este ámbito. Esas condiciones que deben cumplir es que sean entidades o organizaciones sin ánimo de lucro, que esos viajes estén dirigidos exclusivamente a sus miembros y no al público en general, que no utilicen medios publicitarios, que se realicen de forma no habitual, es decir, no sea una actividad habitual y empresarial de esa organización, y que se organicen sin el apoyo administrativo de personal específico dedicado a ese fin. Si se cumplen estos requisitos por esas asociaciones, organizaciones o entidades, pueden realizar este tipo de viajes. ¿Qué es un viaje combinado? Ya lo habíamos dicho antes que íbamos a hablar de ellos en particular. Bueno, pues un viaje combinado es aquel que combina al menos dos servicios para un mismo viaje o vacación. Por ejemplo, transporte más alojamiento, siempre que sea a precio global y cuya duración supere las 24 horas o incluya al menos una noche de estancia. Esa sería la definición básica, según la ley, del viaje combinado. Deben contratarse siempre en un único punto de venta y deberán ser anunciados o vendidos como viajes combinados o bajo algún tipo de denominación similar que denote que hay una conexión entre los servicios que conforman esa combinación. Por ejemplo, pues oferta combinada, todo incluido, o paquete turístico o paquete vacacional. La combinación realizada a petición del viajero que diseña su lugar de salida, el recorrido, los destinos intermedios o estancias y el regreso, pudiendo también indicar la duración, también se consideraría viaje combinado. ¿Y qué servicios no se consideran viaje combinado? Y eso hay que tenerlo en cuenta, pues los viajes que se ofrecen de forma ocasional por organizaciones sin ánimo de lucro y para un grupo limitado de viajeros. Por ejemplo, los viajes que organizan puntualmente organizaciones benéficas, clubes, colegios y que se ofrecen exclusivamente para los miembros que forman ese conjunto de personas. Y tampoco se considera viaje combinado los alojamientos con fines residenciales en los que se incluyen, por ejemplo, los cursos de idiomas de larga duración. Cuando hablamos de viajes combinados tenemos que saber cuáles son los derechos que nos asisten para saber exactamente qué es lo que podemos exigir en cada caso. El primer derecho importante que tenemos que tener en cuenta es el derecho de información, el derecho a la información. El viajero tiene que recibir información esencial antes de firmar el contrato, y esta información tendrá un carácter vinculante y se facilitará al menos en castellano, y al igual que el contrato tiene que ser clara, comprensible y destacada. Nos tienen que informar de las características del viaje, nos tienen que facilitar las principales características del viaje, como son el precio, por supuesto, el precio final, las comisiones que vamos a pagar, la forma de pago, los itinerarios, las estancias, el transporte que vamos a utilizar, la manutención que vamos a tener, las visitas que se van a poder realizar y si es apto para viajeros con movilidad reducida o el número mínimo de personas que sean necesarias para realizar el viaje. Debe haber un contrato, por supuesto. Antes de aceptar el pago debe informarnos de forma clara y destacada el tipo de contrato que se está ofreciendo al viajero y el nivel de protección que vamos a tener con ese contrato y cuáles van a ser los derechos con el cual vamos a poder manejar ese contrato en cuanto pues anulaciones, cancelaciones, etcétera, que veremos más adelante. Obviamente tenemos que ser conscientes y conocedores de los costes, no solamente el precio final del viaje, sino las comisiones, los recargos u otros costes adicionales que podamos tener y tener claro que si esas comisiones, recargos o costes no nos han sido informadas previamente antes de firmar el contrato, no tenemos por qué pagarlas. La documentación, pues nos tienen que informar de la documentación necesaria que vamos a necesitar para realizar el viaje, incluido el tiempo que vamos a necesitar para obtener
visados en caso de tener que viajar a terceros países y los trámites sanitarios que necesitamos en determinados países que tengamos como destino de nuestro viaje. Los recibos, los vales, los billetes que nosotros necesitemos para los desplazamientos nos los tienen que proporcionar con suficiente antelación y facilitando también información sobre las horas de salida, las horas límites de facturar equipajes, las horas de las escalas o las conexiones que tendremos que hacer en los distintos desplazamientos. Es importante también conocer, y sobre todo es obligatorio, que nos faciliten unos datos de contacto de quién es el responsable de que se ejecute correctamente todos los servicios que estamos contratando. Tenemos que tener un número de teléfono de emergencias y un email, un correo electrónico del organizador y del minorista que esté organizando este viaje. En cuanto a seguros y garantías, nos tienen que informar sobre la posibilidad de contratar un seguro o un aval o alguna garantía que pueda cubrir los gastos en caso de que se decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia que podamos tener, incluidos gastos de repatriación, de que nos tengan que traer, digamos, rápidamente y fuera de las fechas previstas, en caso, por ejemplo, de un accidente, de una enfermedad o, en el peor de los casos, del fallecimiento. Las reclamaciones también tenemos que saber a quién se le pueden hacer, con lo cual nos tienen que informar de los procedimientos internos que la propia agencia tenga para tramitar esas reclamaciones, si está adherida a algún tipo de sistema de resolución alternativa de conflictos y si procede sobre la plataforma para resolución de litigios en línea que pues también funcionan y que deben estar informados en esos canales de reclamación. También nos tienen que informar sobre la posibilidad de cesión del viaje. Nos tienen que informar sobre la posibilidad que tenemos de ceder el viaje a otro viajero distinto y de los costes que eso supondría para el titular. El consumidor tenemos que saber que podemos ceder el viaje combinado a otra persona siempre que lo hagamos con un preaviso razonable de al menos 7 días antes del inicio del viaje, 7 días naturales antes del inicio del viaje. Esta cesión, como decíamos, podría estar sujeta a recargos u otros costes adicionales, siempre justificables, que nos lo digan y en cualquier caso el organizador nos tiene que informar, como hemos dicho, de esos costes. Y en última instancia, en relación con toda esta información previa, si consideramos que no nos han informado adecuadamente, tenemos que tener claro que es el empresario, en este caso la agencia de viajes, que sería con la que trataríamos la contratación de un viaje combinado, el que tiene la carga de la prueba, es decir, es el que tiene la obligación de demostrar que se ha cumplido esa obligación de informarnos de todos estos aspectos que acabamos de ver en relación a los servicios que contratamos. Bien, en los viajes combinados, el viajero podrá resolver el contrato antes del inicio del viaje. En este caso, la agencia podrá establecer una penalización y la recuperación de los costes que haya asumido y que, lógicamente, deberán ser justificados por la agencia durante el proceso de contratación y por las reservas anuladas. Pero ¿en qué casos el consumidor puede rescindir el contrato sin ninguna penalización? Bueno, pues en casos o en circunstancias excepcionales, si en el lugar de destino o en sus inmediaciones existen problemas de seguridad que puedan afectar al viaje. Por ejemplo, el tema COVID, la pandemia, ha sido circunstancia excepcional y eso ha motivado que se cancelen multitud de viajes. También el consumidor podrá cancelar sin penalización cuando haya cambios sustanciales en algunas de las características principales del viaje contratado o sobre las necesidades especiales que se hayan definido en ese viaje. Si se aceptara el viaje a pesar de esas modificaciones sustanciales y su calidad o su coste fuera inferior, lógicamente el consumidor va a tener derecho a un descuento en el precio. También otra circunstancia que permite cancelar sin penalización para el consumidor es si la ejecución del viaje se ve afectada sustancialmente porque no se presta el servicio. Lógicamente ahí no hay vuelta de hoja. Ahí, si no se va a realizar ese servicio, lógicamente el consumidor tiene que tener derecho a obtener la devolución y la cancelación sin penalización. O, por ejemplo, si el
empresario, la agencia, incrementara el precio del viaje en más de un 8% a lo que inicialmente se informó y se contrató. De ahí la importancia de tener en poder el consumidor toda la documentación de la contratación, así como la información previa. O un último caso en el que el consumidor también tiene derecho a cancelar sin penalización es cuando el número de personas inscritas en ese viaje fuera inferior al mínimo que se especificara en el contrato y la agencia decida no realizarlo. Bueno, pues en ese caso el minorista o el organizador puede cancelar el contrato, sí, efectivamente, pero tiene que reembolsar al viajero la totalidad de los pagos realizados, notificándoselo de acuerdo a los plazos estipulados. ¿Y cuáles son los plazos que tiene el consumidor para obtener el reembolso de esas cantidades? Pues la norma dice que en viajes combinados el plazo para obtener el reembolso no puede ser superior a 14 días naturales después de la resolución del contrato. Y también hay que señalar que en este apartado, cuando se está realizando el contrato, se ha realizado fuera de un establecimiento mercantil, a través de medios telemáticos, internet, etcétera, el plazo de desistimiento de las personas consumidoras sobre un viaje contratado es de 14 días naturales, sin necesidad de justificación cuando, vuelvo a repetir, se haya contratado fuera de un establecimiento mercantil. Vamos a hablar del derecho a compensación, reembolso e indemnización en los casos antes del viaje, antes de que se inicie el viaje. ¿Qué pasa si el viaje se cancela? Bueno, pues si se cancela el viaje tendremos derecho al reembolso de los pagos que hayamos hecho y cuando proceda también tendremos derecho a una posible indemnización. Pero es importante saber que no vamos a tener derecho a indemnización en los siguientes supuestos. Si el viaje no se puede ejecutar por circunstancias inevitables, extraordinarias, y si el organizador lo notifica antes del inicio del viaje sin demora indebida. Tampoco vamos a tener indemnización si el viaje se cancela debido a que el número de personas inscritas es inferior al mínimo especificado en el contrato y la cancelación se notifica con la suficiente antelación. Y en este caso hay unos plazos. Nos lo tendrían que decir 20 días antes como mínimo si el viaje dura más de 6 días, 7 días antes si el viaje es entre 2 y 6 días y 48 horas antes, al menos, si el viaje dura menos de 2 días. ¿Qué pasa si el organizador del viaje cambia el precio? Bueno, pues si el incremento en ese precio es más del 8%, nosotros podremos rescindir el contrato sin ningún tipo de penalización. Una vez que se ha firmado el contrato, el organizador solo podrá incrementar el precio del viaje, primero si se ha reservado el derecho para hacer ese aumento de precio. Lo tiene que especificar en el contrato, si no, no podría hacerlo. Y únicamente siempre que el aumento responda a determinadas causas, como pueda ser una variación del precio del combustible u otras fuentes de energía, el nivel de los impuestos a pagar, las tasas o los tipos de cambio entre monedas, pues entre el euro que usamos nosotros y la moneda que se puede usar en el destino donde vayamos. Cuando el organizador o minorista se reserva el derecho a aumentar el precio, tenemos que saber que los viajeros tendremos derecho también a una reducción de ese precio cuando disminuyan los gastos y además tendremos que ser convenientemente informados de estas circunstancias. Estos incrementos de precio deberán ser siempre notificados al viajero de forma clara y comprensible con la suficiente justificación y proporcionando el cálculo en un soporte duradero. No vale que te lo digan por teléfono, sino que te lo tienen que dar pues, por escrito o en un documento PDF o en un correo electrónico. Y en ningún caso, y esto es importante, el precio podrá ser aumentado durante los 20 días naturales previos al inicio del viaje. Y ahora vamos a hablar del derecho de compensación, reembolso, indemnización y añadimos el de asistencia cuando ya se haya iniciado el viaje. El viajero tenemos la obligación de informar lo antes posible al organizador o en su caso al minorista de cualquier disconformidad que tengamos en los servicios contratados. ¿Qué puede pasar? Que los servicios prestados no sean conformes a lo que hayamos contratado. Pues en este caso el organizador o el minorista
deberá subsanar con fórmulas alternativas de calidad equivalente o superior y sin coste adicional cualquiera de los servicios que no se hayan prestado según lo que hayamos contratado, siempre que sea posible, claro está, siempre que no conlleve un coste desproporcionado y teniendo en cuenta la gravedad y el valor de los servicios del viaje que se vean afectados por esta falta de conformidad. Si no se subsanaran en un plazo razonable establecido por el viajero, nosotros como viajeros podríamos solicitar el reembolso de los gastos necesarios y que hayamos asumido por esa no prestación de ese servicio. Cuando los servicios alternativos fueran inferiores, de calidad inferior, el viajero tiene derecho a un descuento equivalente y cuando proceda a la indemnización por los posibles daños y perjuicios. La otra situación que nos podemos encontrar es que no se presten todos los servicios contratados y esto afecte sustancialmente a la ejecución del viaje. En este caso, el viajero podrá poner fin al contrato sin penalización, podrá solicitar una reducción del precio o incluso una indemnización por daños y perjuicios y cuando proceda solicitar la repatriación, es decir, que me vuelvo a mi casa aunque no sean las fechas previstas para la vuelta. Hay que tener claro que la fecha de prescripción para reclamar esta reducción de precio o la indemnización es de 2 años. Nos podemos encontrar con situaciones durante el viaje, pues situaciones de emergencia. En este caso, el organizador y minorista nos deben proporcionar una asistencia adecuada y sin demora. Nos tienen que facilitar información sobre los servicios sanitarios, sobre las autoridades locales y la asistencia consular si estamos fuera de España. Y también nos tienen que facilitar asistencia y ayuda para establecer comunicaciones y en su caso encontrar fórmulas alternativas de viaje para volver. ¿Y qué pasa si el viaje de vuelta no se realiza por circunstancias inevitables y extraordinarias? Pues en principio el viajero tenemos derecho a 3 noches de alojamiento mientras que se resuelve esta circunstancia. A no ser que la legislación de la Unión Europea o de los países en los que nos encontremos sobre derechos de los pasajeros y que se aplique correspondan periodos más largos de estancia mientras que se resuelve la posibilidad de la devolución. Si es más larga la normativa, pues aplicaríamos esa normativa y si no es como mínimo las 3 noches que marcan para servicios combinados. Bien, y como colofón en este espacio, habría que tener cuidado con los timos y las estafas en este sector. Y para eso no viene nada mal unos consejos generales a la hora de contratar con agencias de viajes. Primero, lo hemos dicho desde el principio, comprobar que la agencia es legal, es decir, que está registrada y tiene todas las licencias para poder contratar con las personas consumidoras. Hay que comparar siempre precios, ya sea del viaje, de los vuelos, en diferentes agencias. Y, punto importante, desconfiar de los precios excesivamente bajos. Hay que exigir el contrato por escrito y pedir que faciliten una copia, leerlo con tranquilidad antes de firmar nada. No dejarse de llevar por las prisas a última hora para firmar o para contratar. Guardar toda la documentación, contratos, facturas, fotografías, publicidad, folletos, todo. La información publicitaria, como hemos dicho, tiene carácter contractual, es vinculante para la agencia. Elegir una agencia que sea de confianza y que, si es posible, que permita resolver reclamaciones por sistemas ágiles, por ejemplo, el sistema arbitral de consumo, en el que intervienen árbitros imparciales cuando no hay acuerdo entre las dos partes. Si se tramita un viaje por Internet, como repetimos en todos los espacios a la hora de contratar por esta vía, el consumidor tiene que comprobar que está gestionando su operación a través de un servidor seguro, que la dirección donde contrata empieza por HTTPS, aparece un candado en la barra de dirección, un fondo verde del navegador. Asegurarse siempre hacer las operaciones en las páginas oficiales de las agencias de viajes o de las compañías aéreas y evitar acceder a través de vínculos que nos lleguen, por ejemplo, a través del correo electrónico con ofertas de última hora en las que nos dicen que vamos a tener grandes descuentos. En los vuelos siempre exigir un billete con la plaza ya reservada, no un simple localizador, confirmar ese billete con la aerolínea
y tener en cuenta siempre para estas contrataciones en Internet el derecho de desistimiento de 14 días. Bueno, pues hasta aquí este nuevo programa del Sin Letra Pequeña. Si, como repetimos siempre, si ha quedado algo pendiente, ya saben que nos pueden encontrar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Estamos atendiendo con cita previa, que la podéis pedir a través del teléfono de la oficina, el 926 63 45 87, por supuesto con todas las garantías sanitarias. También podéis consultarnos y hacer cualquier tipo de pregunta en nuestro correo electrónico, que es omic@lasolana.es, y recordaros que cuando paséis por la oficina para hacer cualquier consulta es importante llevar toda la documentación para tener toda la información encima de la mesa y poder dar la respuesta más satisfactoria. Con esto pues damos por finalizado este nuevo programa de Sin Letra Pequeña.